Hola, vamos a ver hoy una de las funciones más utilizadas en Excel y también de las que más o mejores resultados podemos obtener. Hoy vamos a ver cómo se pueden hacer búsquedas en Excel para obtener una determinada información que ya tenemos almacenada. Empezamos por un pequeño ejemplo. Vamos a imaginar que yo tengo una tabla como esta, donde tengo una serie de datos de unos productos. En este caso tengo tres datos: el código, una descripción y un precio. Y lo que quiero hacer es que en otra hoja o en otra parte de este libro, quiero que al introducir uno de estos cinco códigos me aparezcan los datos de su descripción y de su precio. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer, esta hoja uno la vamos a dejar aquí. En principio no tocamos nada. Vamos a irnos a la hoja 2 y vamos a hacer lo que podríamos llamar una especie de albarán, en donde, bueno, podríamos poner aquí el código, aquí pondríamos la descripción del producto, aquí pondríamos el precio, aquí las unidades y aquí el total. De manera que, introduciendo solamente el código y solamente las unidades, las vamos a marcar de otro color para recordarlo, nos aparezcan todos los demás datos. Yo aquí lo que recomiendo es que el rango donde estén los valores, donde esté nuestra tabla de diferentes productos o nombres de personas, DNIs, da igual, decía que lo que recomiendo es darle un nombre a este rango, ¿de acuerdo? Si habéis visto alguno de los otros vídeos que hicimos al principio, sabéis que un rango se puede seleccionar y con el botón derecho elegimos definir nombre y le podemos dar un nombre, como por ejemplo, vamos a llamarle artículos. Lo voy a poner sin la tilde de artículos porque para compartir en un momento determinado un libro con alguien que no tenga el mismo idioma en la Excel podría dar problemas. Así que le doy el nombre de artículos y aceptamos. Como podemos comprobar, ahora que tengo seleccionado este rango, aquí en el cuadro de nombres me aparece reflejado. Bueno, pues esa sería la primera parte. Ahora, como decía antes, lo que vamos a hacer nosotros va a ser meteremos aquí un código, por ejemplo el 1, y vamos a hacer que nos aparezca la descripción del producto que tiene ese código 1 en esta tabla, es decir, tendría que aparecer el tornillo, y aquí nos aparecerá el precio de ese tornillo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con la función buscar v. La función buscar v es la función que nos va a ayudar a localizar un código y devolvernos un valor concreto de una tabla. La función buscar v tiene 4 argumentos, de los cuales los 3 primeros son obligatorios. Primer argumento de la función buscar v es el valor buscado, es decir, la celda o el lugar donde está el código que yo quiero buscar. En nuestro caso va a ser esta celda de aquí, puesto que lo que yo quiero que busque es el código que ponga en esta celda B5. El segundo argumento que le tengo que introducir a la función buscar v es el nombre de la matriz o el nombre del rango que yo he dado al grupo donde están todos mis artículos. Aquí, por supuesto, yo podría poner y venir aquí a hoja 1 y seleccionar esto a mano y podría valer, ¿de acuerdo? Pero la recomendación, como vemos ahí, me pondría el nombre de la hoja y el rango. La recomendación, como decía antes, es darle nombre a ese rango, primero porque es más sencillo de memorizar y porque también es más difícil que cometamos un error. Y en este caso, pues ponemos artículos. Daros cuenta que cuando empiezo a escribir la palabra, aquí me aparece un símbolo que es como una etiqueta, indicándome qué nombre tengo dentro de este libro que se acercan al que yo estoy buscando. Bueno, pues ponemos artículos. Y como último o tercer parámetro obligatorio que tengo que incluir en esta función es la columna que quiero que me devuelva aquí. Es decir, yo aquí quiero que me devuelva la descripción. Si nos vamos a la hoja donde están los datos, veo que la descripción está en la segunda columna. Aquí no hay que pensar en qué es la columna D, ni la E, ni la F, sino que en el orden que tiene
esta tabla que tiene 3 columnas. En la columna primera está el código, en la segunda está la descripción y en la tercera está el precio. Como yo lo que quiero aquí es obtener la descripción, lo que haré será poner un número 2. Y ya estaría. Podemos cerrar y vamos a comprobar si funciona. Y veo que al poner aquí el número 1 me devuelve el tornillo. Si aquí pongo el número 2 me devuelve la arandela. Si pongo el número 4 me devuelve el martillo, que compruebo que son los datos correctos. Vamos a hacer lo mismo ahora con el precio. La fórmula va a ser prácticamente igual, solamente que en este caso, en lugar de devolverme la columna 2, que es donde estaba la descripción, voy a querer la columna 3, que es donde está el precio. Así que vuelvo a poner buscar V, abro paréntesis, sigo buscando el valor que está introducido en esta celda como primer argumento. El segundo argumento va a ser el nombre que tiene ese rango, lo hemos llamado artículos, aquí lo tengo. Y en el tercer argumento, el número de columna, que en este caso va a ser la 3. Cerrar el paréntesis y ya tendré ahí el precio del producto que representa este código, que cuando cambie y ponga el número 1, me devolverá tanto la descripción como el precio, y cuando ponga el número 2, lo mismo. Ya solamente me faltaría introducir aquí las unidades, que lógicamente estas unidades van a variar dependiendo de lo que compre, y el total, que sería igual a este precio multiplicado por las unidades. Ahora ya, solamente metiendo datos en las celdas que yo he puesto en amarillo, el código 4, unidades 7, me sale la descripción, me sale el precio y me sale el total. Antes he dicho que la función buscar v tenía 4 argumentos y que el último era opcional, que los 3 primeros, como hemos visto aquí, son obligatorios. ¿Para qué sirve ese último argumento? Vale, pues vamos a ver. Cuando se hace este tipo de tablas, si diera la casualidad de que la columna donde está el código, que por cierto ha de ser la primera de la tabla obligatoriamente para que la función buscar v funcione bien, decía que si da la casualidad de que mis códigos están todos y son correlativos, no hace falta que le indiquemos nada especial a la función buscar v, porque lo que va a hacer buscar v va a ser localizar el número sabiendo que están ordenados y a la vez correlativos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nuestra tabla tiene este aspecto, que es más habitual? Imaginemos que los códigos son así, están ordenados, porque siguen estando ordenados de manera ascendente, pero no son correlativos. Veo que hay saltos. Pues lo que va a pasar va a ser ahora que si yo aquí pongo el código 1, desde luego me va a devolver el tornillo, como puedo ver aquí, pero si introduzco, por ejemplo, el código 5 que no está, voy a poner aquí el código número 5, me sigue devolviendo el tornillo. Si escribo el número, por ejemplo, 10, que tampoco está, me va a devolver la arandela. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando yo aquí le he dicho que me busque, al no indicarle ese cuarto argumento que ahora os voy a explicar, lo que hace Excel es buscar el más cercano a ese valor, siempre sin pasarse. Es decir, ¿por qué al poner el número 10 me devuelve la arandela? Pues porque si observamos que el 10 no está, pero el más cercano sin pasarse es el 6, que es la arandela. Si yo pongo el 12, me va a devolver la tuerca. Si pongo el 13, el 14, el 15, el 16, etcétera, hasta el 19, siempre me va a devolver la tuerca, como podemos comprobar aquí. Pero eso tiene muy fácil arreglo. El arreglo, para que haga la coincidencia exacta y localice ese valor, es incluir ese cuarto argumento, que es incluir aquí la palabra falso. La palabra falso lo que obliga a Excel es hacer la búsqueda exacta. No va a hacerlo por cercanía. Así que si pongo la palabra falso, lógicamente me dice NA. NA significa que no ha encontrado nada porque no tengo un código 19, como podemos observar. Pero sí que al poner el número 12 me aparecerá la correspondiente a ese código.
¿Y cómo podemos arreglar que cuando metemos un número no salga este error? Porque también nos va a pasar aquí. No lo hemos metido aquí, pero si aquí ponemos el argumento falso, también va a pasar esto, tanto aquí como aquí. Aquí tenemos varias soluciones. Tenemos varias soluciones, como decía. La primera sería utilizar la función si.error. La función si.error, si la habéis visto en algún vídeo anterior, permite que personalicemos los errores que genera Excel. De manera que ante un posible dato que no salga correctamente, no porque esté mal la fórmula, sino porque, en este caso, por ejemplo, no encuentra un valor que no existe, lo que puedo hacer es decirle a Excel cómo debe actuar. Y es muy sencilla, porque lo único que tengo que hacer es añadir justo delante de la función, que en este caso hace la búsqueda, se pone si.error, se abre paréntesis. Este sería el primer argumento de la función si.error, solamente tiene dos. Y el segundo argumento que se pone al final, por ejemplo, podríamos poner comillas, comillas. Las comillas, comillas, como ya sabemos, es celda en blanco. Eso significa que si la función buscar v devuelve algún error, no va a mostrar el error de Excel, sino que va a mostrar lo que pone en el segundo argumento de la función si.error. En este caso, comillas, comillas. En este caso, celda en blanco. Lo vamos a comprobar. Veo ahora que cuando meto el número 19 no aparece nada porque está dando un error, pero ese error yo lo he conseguido controlar, lo he conseguido personalizar con lo que yo quiera. Aquí podríamos haber puesto, por ejemplo, pues código inexistente o lo que nosotros hubiéramos querido. Ahí está. Cuando ponemos un código que existe, devuelve el valor. Cuando ponemos un código que no existe, nos da el mensaje de código inexistente. Lo podemos hacer también aquí. Sería poner aquí delante el si.error. Abrimos paréntesis. Nos colocamos al final, punto y coma, comillas, comillas, por ejemplo. Y también lo podemos hacer en el total, puesto que al multiplicar un texto, lo que nos está ofreciendo, lo que nos está generando es un error. Y así ponerlo de esta manera. Si.error. Primer argumento siempre la función. Yo aquí os recomiendo que cuando hagáis esto, el si.error lo pongáis al final, porque como veis es simplemente añadir el si.error y como primer argumento la función que ya estaba en esa celda. Y de esa manera no generamos errores que siempre quedan mal, esos errores que vienen puestos de Excel. Otra posible solución, más elegante tal vez, es la de utilizar las listas de validación. Vamos a ver cómo funciona las listas de validación para hacerlo con las búsquedas. Como recordamos, aquí tenemos una serie de códigos y aquí tenemos los posibles valores. Bueno, pues ahora vamos a suponer que en nuestro Albarán vamos a utilizar toda esta zona de aquí. Estas fórmulas, por supuesto, las podemos arrastrar porque sabemos que va a funcionar. Pero yo lo que quiero es que en esta celda donde van a introducir el código voy a forzar a que los datos que ponemos en estas celdas sean única y exclusivamente uno de estos 5 códigos que tengo aquí. ¿Y cómo lo hago? Pues me vengo aquí, selecciono el rango donde yo quiero forzar a que solamente se introduzcan unos determinados valores, me vengo a la pestaña datos y aquí busco la validación de datos. Validación de datos. Y la validación de datos es una característica que tiene Excel que me permite poder obligar a que los datos que se introduzcan en unas celdas tengan o cumplan un requisito o una serie de requisitos. Por ejemplo, en este caso, por defecto, como podéis ver, me aparece que se puede permitir cualquier valor, pero yo voy a desplegar aquí y le voy a decir que quiero que esto sea una lista y que el origen de esa lista sea, me vuelvo a la hoja donde están los valores, este rango, solamente ese rango. Me vuelvo a la lista de validación, compruebo que está bien, acepto. Y ahora fijaros que justo al lado de la celda ha aparecido un desplegable y al pincharlo solamente me aparecen los códigos que yo puedo introducir
De esa manera es imposible que pueda introducir un valor distinto, porque aunque lo intente poner a mano, no me va a dejar. Me va a salir un aviso diciendo que no es válido. Por lo tanto, estoy obligando a que ese valor sea uno de los únicos posibles, y también, por otro lado, me puedo evitar la función si.error, puesto que ahora aquí no tiene mayor importancia tenerla o no tenerla, puesto que nunca se va a dar el caso de que alguien ponga un valor que no sea correcto. La vamos a borrar para ver que funciona, puesto que, como ahora mismo aquí no puedo elegir más que uno de estos valores, no hay posibilidad de que se dé un error. Ese error o ese mensaje que aparece si yo, por ejemplo, estoy forzando aquí a poner un código que no me deja o me sale ese mensaje de aviso, lo puedo personalizar. Es decir, puedo seleccionar este rango, irme a validación de datos otra vez, veré que está lo que yo he puesto y aquí tengo tanto el mensaje de entrada, que es el mensaje que aparecerá cuando yo me coloque sobre esas celdas. Por ejemplo, vamos a poner aquí una que ponga aviso y ponemos seleccionar un valor de la lista, aceptamos, y también puedo elegir un mensaje de error en el caso de que alguien ponga un valor a mano y no coincida. Por ejemplo, podríamos poner como título error, vamos a ponerlo en mayúsculas, y el mensaje poniendo, por ejemplo, código no válido. Aceptamos. Y ahora, como podéis comprobar, cuando paso el ratón por encima de cualquiera de estas celdas, sale el aviso que hemos colocado para que seleccionemos, y si por casualidad metiendo a mano metemos un número que no es correcto, sale nuestro mensaje de error indicándonos que el código no es válido. Lo de la validación de datos también podemos utilizarlo, por ejemplo, para otras cosas, y en este caso lo vamos a utilizar, por ejemplo, para obligar que en las unidades no puedan poner ni valores negativos ni valores superiores a 100, por ejemplo. En este caso selecciono el rango, me voy a validación de datos, elijo validación de datos y donde pone configuración le voy a decir que voy a permitir un número entero entre, vamos a poner un número 1 y el máximo 100. Aceptamos y ahora vemos que si aquí intentase poner un número negativo, por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a borrarlo y ponemos -1, nos dirá el error. De momento el que viene propio de este no lo hemos personalizado, pero no me deja, y si intento poner un número mayor de 100, tampoco me va a dejar. Si lo queremos personalizar, actuaríamos como antes, seleccionaríamos el rango, validación de datos, y aquí tanto en mensaje de entrada como en mensaje de error podríamos personalizar esos dos mensajes. Por último, hemos contado que el cuarto argumento de la función buscarv sirve para hacer la coincidencia exacta. Y a lo mejor os estaréis preguntando cuándo no se utiliza el falso y se pone por aproximación. Bueno, pues un ejemplo, por ejemplo, podría ser el tema de descuentos. Imaginemos que yo tengo una tabla donde digo que no hay descuentos para determinados precios, que a partir de 100 euros aplico un 5% de descuento y a partir de 500 euros aplico un 10% de descuento. En ese caso, si yo aquí tengo un total, supongamos que aquí tengo un total de una venta y pongamos que es 80 euros, lo vamos a poner con formato de moneda para que se vea mejor, y aquí quiero saber si tiene o no, qué descuento le corresponde. En ese caso, vamos a hacer la función buscarv, buscamos este valor, puesto que buscaré el descuento que le corresponda a ese importe. El segundo argumento es el rango, en este caso no le he dado nombre, bueno, también para que veáis que se puede hacer así, aunque yo sigo recomendando el tener un nombre a los rangos, cogería este rango
Y como tercer argumento sería la columna que quiero que me devuelva. Aquí sería la segunda, puesto que quiero ver el descuento correspondiente. Y el último argumento, como por defecto es falso, no, o sea, perdón, como por el defecto es verdadero, no hace falta que se lo indique. ¿Vale? Veis que pone verdadero, coincidencia aproximada, falso, coincidencia exacta. Bueno, por defecto es verdadero, pero bueno, por si acaso se lo vamos a poner para que veáis cómo funciona. Y ahora lo que va a pasar es que, lógicamente, con este 80 euros da 0 de descuento, lógico, pero si alguien compra 101 euros, ya me aparece 0,05, no me aparece en porcentaje, pero lo vamos a poner ahí. ¿Por qué? Porque pasa de 100, pero no llega a 500. Todas las cifras que pongamos entre 100 y 500 les corresponderá un 5%. Ponemos 300 euros, seguirá el 5%, 499,99 seguirá el 5%, y solamente cuando lleguemos a 500 o más nos aplicará el 10%. Esa es la fórmula, o esa es una de las razones por las que podemos utilizar la función buscar v, indicándole que en el cuarto argumento sí que queremos que utilice la búsqueda por aproximación en lugar de coincidencia exacta. Una última cosa, he hablado de la función buscar v. Existe idéntica a esta la función buscar h, que como característica tiene que hace la búsqueda en horizontal. En lugar de buscar en vertical, buscaría en horizontal. Es decir, si nuestra tabla, en lugar de estar en este formato, vamos a transponerla aquí abajo, le vamos a dar transponer. Imaginemos que nuestra tabla fuese o tuviese este aspecto, en el cual en la primera fila tenemos el código, en la segunda fila la descripción y en la tercera fila tenemos el precio. En ese caso, cambiaríamos que en lugar de indicarnos qué columna quiero, como tercer argumento, pondríamos la fila que quiero. Se utiliza más la función buscar v por una sencilla razón. Hay más posibilidad de crecer en una tabla hacia abajo, hacia más filas, porque hay muchas más filas que columnas. Esa es la única razón por la cual se suelen utilizar más la función buscar v que la función buscar h. Bueno, espero que os haya servido este vídeo para conocer un poco mejor la función buscar v. Ya os lo decía al principio, es una de las fórmulas más utilizadas en Excel y que, bueno, se puede complicar o se puede hacer muchas más cosas con ella. Os espero en otro vídeo donde seguiremos avanzando en descubrir funciones y trucos de Excel.